Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita campana. No querrás perderte esta historia que parece salida de una película de acción. Era una tarde cualquiera en la carretera que conecta la ciudad con los pueblos del norte. Un autobús blanco, aparentemente ordinario, avanzaba lentamente entre el calor y la bruma del asfalto. Lo que nadie sabía, ni siquiera los pasajeros, era que dentro de ese autobús viajaban 50 policías de civil, infiltrados para una operación que cambiaría el rumbo de la seguridad en la región. Los Zetas, uno de los carteles más temidos del país, habían recibido informes de un transporte sospechoso. Sin dudarlo, organizaron un bloqueo estratégico en una curva peligrosa, con coches abandonados y troncos caídos que obligaban a los vehículos a detenerse. El autobús se acercaba. Los hombres armados comenzaron a gritar órdenes y a sacar sus armas, confiados en que aquel grupo sería un blanco fácil. La tensión en el aire era palpable, incluso el viento parecía contener la respiración. Dentro del autobús, los agentes mantenían la calma. Se miraban con gestos apenas perceptibles, cada uno con su arma lista, respirando con control. Sabían que la reacción tenía que ser rápida y precisa. De repente, uno de los sicarios intentó subir al autobús con su arma en mano. Fue en ese instante que los policías de civil actuaron al unísono, saltando de sus asientos con movimientos sincronizados que dejaron a los Zetas paralizados por un segundo crucial. Disparos resonaron en la carretera, los vidrios estallaron, y el autobús se convirtió en una fortaleza en movimiento. Los hombres del cartel trataron de replegarse, pero los agentes habían calculado cada escenario, salidas, escondites, ángulos de ataque. Cada movimiento estaba previsto. Uno de los líderes de los Zetas, viendo cómo su grupo comenzaba a desordenarse, gritó órdenes desesperadas. Pero era demasiado tarde. Los policías tenían la ventaja táctica, la sorpresa y el conocimiento del terreno. Cada esquina del autobús estaba cubierta. Cada disparo estaba medido. El enfrentamiento duró apenas minutos, pero para quienes lo vivieron, parecieron horas. El sonido de las armas, los gritos, el olor a pólvora y humo creaban una atmósfera que podría describirse como apocalíptica sobre ruedas. Finalmente, los Zetas comenzaron a retirarse, algunos heridos, otros cayendo al suelo en silencio. La operación, cuidadosamente planeada, había salido mejor de lo esperado. Los agentes no solo sobrevivieron, sino que lograron capturar a varios miembros del cartel, obteniendo información crucial que pondría en jaque a la organización durante meses. Mientras el autobús continuaba su camino, los agentes recuperaban la compostura, revisaban las armas y se aseguraban de que todos estuvieran a salvo. No había tiempo para celebraciones, la misión estaba lejos de terminar. Pero en ese instante, en medio del polvo y los restos de vidrios rotos, cada uno entendía que habían sobrevivido a uno de los enfrentamientos más peligrosos de sus vidas. La historia del autobús no se quedó en un solo hecho. Al día siguiente, los periódicos locales y nacionales difundieron la noticia, un enfrentamiento que parecía imposible, un autobús lleno de agentes que había derrotado a uno de los carteles más violentos del país. Para muchos, era una historia de heroísmo, de estrategia y valentía. Para los Zetas, una derrota que marcaría el comienzo de un cambio drástico en su operación en la zona. Y para los ciudadanos, un recordatorio de que detrás de la apariencia del ordinario, hay historias que podrían cambiar el destino de muchos. Si te impactó esta historia, suscríbete ahora al canal y activa la campanita campana. Historias como esta no se cuentan todos los días, y tenemos muchas más que te dejarán sin aliento. Porque la verdad es que, detrás de cada carretera, detrás de cada autobús, puede estar ocurriendo algo que nadie imagina. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. No querrás perderte esta historia que parece sacada de una película de acción. Era una tarde cualquiera en la carretera que conecta la ciudad con los pueblos del norte. Un autobús blanco avanzaba lentamente entre el calor y la bruma del asfalto. Lo que nadie sabía, ni siquiera los pasajeros, era que dentro de ese autobús viajaban 50 policías de civil, infiltrados para una operación que cambiaría el rumbo de la seguridad en la región. Los Zetas, uno de los carteles más temidos del país, habían recibido informes de un transporte sospechoso. Sin dudarlo, organizaron un bloqueo estratégico en una curva peligrosa, con coches abandonados y troncos caídos que obligaban a los vehículos a detenerse. El autobús se acercaba. Los hombres armados comenzaron a gritar órdenes y a sacar sus armas, confiados en que aquel grupo sería un blanco fácil. La tensión en el aire era palpable, incluso el viento parecía contener la respiración. Dentro del autobús, los agentes mantenían la calma.
Se miraban con gestos apenas perceptibles, cada uno con su arma lista, respirando con control. Sabían que la reacción tenía que ser rápida y precisa. De repente, uno de los sicarios intentó subir al autobús con su arma en mano. Fue en ese instante que los policías de civil actuaron al unísono, saltando de sus asientos con movimientos sincronizados que dejaron a los zetas paralizados por un segundo crucial. Disparos resonaron en la carretera, los vidrios estallaron, y el autobús se convirtió en una fortaleza en movimiento. Los hombres del cartel trataron de replegarse, pero los agentes habían calculado cada escenario, salidas, escondites, ángulos de ataque. Cada movimiento estaba previsto. Uno de los líderes de los zetas, viendo cómo su grupo comenzaba a desordenarse, gritó órdenes desesperadas. Pero era demasiado tarde. Los policías tenían la ventaja táctica, la sorpresa y el conocimiento del terreno. Cada esquina del autobús estaba cubierta. Cada disparo estaba medido. El enfrentamiento duró apenas minutos, pero para quienes lo vivieron, parecieron horas. El sonido de las armas, los gritos, el olor a pólvora y humo creaban una atmósfera apocalíptica sobre ruedas. Finalmente, los zetas comenzaron a retirarse, algunos heridos, otros cayendo al suelo en silencio. La operación, cuidadosamente planeada, había salido mejor de lo esperado. Los agentes no solo sobrevivieron, sino que lograron capturar a varios miembros del cartel, obteniendo información crucial que pondría en jaque a la organización durante meses. Mientras el autobús continuaba su camino, los agentes recuperaban la compostura, revisaban las armas y se aseguraban de que todos estuvieran a salvo. No había tiempo para celebraciones, la misión estaba lejos de terminar. Pero en ese instante, en medio del polvo y los restos de vidrios rotos, cada uno entendía que habían sobrevivido a uno de los enfrentamientos más peligrosos de sus vidas. Al día siguiente, los periódicos locales y nacionales difundieron la noticia, un enfrentamiento que parecía imposible, un autobús lleno de agentes que había derrotado a uno de los carteles más violentos del país. Para muchos, era una historia de heroísmo, de estrategia y valentía. Para los zetas, una derrota que marcaría el comienzo de un cambio drástico en su operación en la zona. Y para los ciudadanos, un recordatorio de que detrás de la apariencia de lo ordinario, hay historias que podrían cambiar el destino de muchos. Mientras los zetas huían, un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona. La tensión subía a un nivel más. Algunos sicarios intentaron escapar por caminos alternos, pero cada salida estaba controlada y monitoreada. Los policías de civil, que minutos antes parecían simples pasajeros, ahora se convertían en leyendas urbanas, héroes anónimos que desafiaron a uno de los carteles más peligrosos del país. El relato podía terminar ahí, pero la realidad es que la guerra contra el crimen organizado no termina nunca. Cada operación deja huellas, cicatrices y lecciones que, aunque pocas veces se ven, cambian el rumbo de la justicia en el país. Si te impactó esta historia, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Historias como esta no se cuentan todos los días, y tenemos muchas más que te dejarán sin aliento. Porque la verdad es que, detrás de cada carretera, detrás de cada autobús, puede estar ocurriendo algo que nadie imagina. Cada policía sabía que un solo error podía significar la muerte. Las ventanas del autobús se llenaban de humo, polvo y vidrios rotos, mientras el motor seguía rugiendo. Algunos de los zetas intentaban disparar desde afuera, pero los agentes ya habían calculado cada posición. Cada movimiento era medido, cada respiración contenida. Los sicarios retrocedían, confundidos por la coordinación impecable del grupo. Uno de ellos cayó al suelo, y otro se escondió detrás de un coche abandonado, mirando al autobús con miedo y desconcierto. Los agentes se movían con precisión militar. Uno cubría la puerta trasera, otro vigilaba el pasillo central, mientras otros formaban una línea estratégica cerca de las ventanillas. Los zetas no podían creer que un solo autobús pudiera estar tan fuertemente protegido. Entre disparos y gritos, los policías lograron inmovilizar a los primeros atacantes, asegurándose de que no escaparan por caminos laterales. En el asiento del conductor, un policía calmaba al chofer, asegurándole que todo estaba bajo control, aunque el caos rodeaba cada metro del vehículo. Afuera, algunos sicarios intentaban reagruparse, pero cada intento era frustrado por la vigilancia aérea de un helicóptero de la policía, que coordinaba la operación desde arriba. Las sirenas y radios comunicaban cada movimiento en tiempo real, asegurando que nadie del grupo quedara desprotegido. Mientras tanto, los zetas que lograban mantenerse en pie se agrupaban y trataban de pensar en un plan de escape. Sus miradas reflejaban pánico, no entendían cómo un autobús podía transformarse en un fortín móvil.
Uno de los líderes gritó órdenes desesperadas, intentando reorganizar a su grupo, pero la confusión y el miedo se apoderaron de ellos. Cada disparo que lanzaban parecía solo aumentar la ventaja de los policías dentro del autobús. Los agentes, pese al peligro, mantenían la calma. Cada uno recordaba los meses de preparación, el entrenamiento intenso y las simulaciones que habían realizado. Todo cobraba sentido en ese momento. No era solo una operación, era un acto de supervivencia, de heroísmo, de justicia ejecutada con precisión quirúrgica. Minutos después, el enfrentamiento comenzó a declinar. Los Zetas, heridos y desmoralizados, intentaban retirarse, pero muchos eran interceptados por agentes que ya los habían rodeado. La carretera, que minutos antes parecía un escenario común, ahora se convertía en testigo de la victoria de la ley sobre el crimen organizado. Dentro del autobús, los policías revisaban que no quedara nadie escondido, que no hubiera heridos graves entre ellos y que todos los prisioneros fueran asegurados. Sabían que cada detalle contaba. Cada sicario capturado representaba información valiosa, y cada herida podía cambiar la vida de alguien para siempre. El autobús continuó su camino, esta vez no como un simple transporte, sino como símbolo de resistencia y estrategia impecable. Al llegar a un lugar seguro, los agentes descendieron con cuidado, revisando nuevamente las armas y evaluando la operación. No había tiempo para celebraciones prolongadas, la guerra contra los carteles continuaba. Sin embargo, en ese momento, cada policía comprendió que habían logrado algo extraordinario, que su valentía y coordinación habían salvado no solo sus vidas, sino la de muchos ciudadanos que jamás conocerían los detalles de esa hazaña. El relato del autobús se difundió rápidamente. Los medios describían un enfrentamiento que parecía imposible, una misión que desafió todas las expectativas y demostró que incluso frente al peligro más extremo, la planificación, la disciplina y el valor podían marcar la diferencia. Para los Zetas, la derrota fue un golpe devastador, y para la población, un recordatorio de que la justicia puede aparecer de formas inesperadas, incluso en un autobús que parecía normal y común. Los helicópteros continuaban sobrevolando la zona, asegurando que ningún sicario escapara. Los agentes de civil, todavía dentro del autobús, recibían instrucciones y planeaban los siguientes movimientos. Sabían que cada operación era un paso en una lucha que no tenía fin, y que cada victoria, aunque pequeña, contribuía a desmantelar estructuras criminales que habían operado durante años con impunidad. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos, el autobús avanzaba por la carretera como si nada hubiera ocurrido, pero dentro, los agentes compartían miradas silenciosas. Cada uno sabía que había sobrevivido a uno de los enfrentamientos más peligrosos de su vida. Cada segundo de tensión, cada disparo, cada decisión había contado. Y aunque la historia del día terminaría en los periódicos y en las noticias televisivas, para los involucrados, la realidad era más intensa, la sensación de victoria mezclada con la certeza de que la guerra no había terminado, que más desafíos vendrían y que cada operación exigía la misma concentración, valor y sacrificio a medida que el autobús avanzaba. Los policías dentro del vehículo comenzaban a organizar los prisioneros, asegurándose de que nadie pudiera intentar escapar. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto coordinado. Algunos agentes revisaban armas y cargadores, mientras otros mantenían la vigilancia por las ventanas, observando cualquier intento de los Zetas por reagruparse o emboscar nuevamente. El silencio dentro del autobús era tenso, roto solo por instrucciones rápidas y susurros que coordinaban la acción de cada uno. Afueras de la carretera, algunos miembros del cartel que no habían participado directamente en el ataque corrían por caminos laterales intentando buscar refuerzos. No sabían que la policía ya había bloqueado todas las rutas posibles. Un helicóptero sobrevolaba la zona, emitiendo señales y transmitiendo información a los agentes dentro del autobús. Cada escape era imposible, cada movimiento estaba registrado y cada segundo contaba. Uno de los agentes observaba cómo un sicario intentaba esconderse entre los arbustos. Con rapidez y sin vacilar, lo inmovilizó, asegurándose de que no pudiera disparar ni huir. Otro agente, que había estado vigilando la puerta trasera, se aseguraba de que ningún otro criminal intentara subir al vehículo. La coordinación era perfecta, cada uno de los 50 policías sabía exactamente qué debía hacer en cada instante, y ese entrenamiento se traducía en una eficacia letal. El enfrentamiento inicial había terminado, pero la tensión no disminuía. Cada paso que daba el autobús era medido, cada curva de la carretera era vigilada con cautela. Los Zetas aún intentaban reagruparse, algunos heridos y otros desmoralizados,
pero su liderazgo había desaparecido en el caos del ataque. Cada intento de atacar nuevamente era frustrado por la vigilancia aérea y la rápida respuesta de los agentes dentro del autobús. Los minutos pasaban y la sensación de victoria se mezclaba con la conciencia de que cualquier error podía costarles la vida. Cada policía estaba consciente de que no solo se jugaban la supervivencia propia, sino también la de sus compañeros y la integridad de la operación. Por eso, cada acción era medida, cada decisión tomada con precisión y rapidez. Mientras tanto, en la distancia, los helicópteros de apoyo monitoreaban la zona completa. Detectaban movimientos sospechosos, coordinaban con radios y aseguraban que ningún miembro del cartel pudiera escapar. Los agentes dentro del autobús respondían en tiempo real, ajustando sus posiciones, reorganizando prisioneros y asegurando que todo estuviera bajo control. La adrenalina corría por sus cuerpos, pero la disciplina y la calma los mantenían enfocados. Al pasar un tramo particularmente peligroso de la carretera, uno de los Zetas intentó acercarse al autobús desde un lado cubierto por maleza. En un segundo, el agente que estaba vigilando esa ventanilla apuntó y neutralizó la amenaza sin necesidad de disparos innecesarios, demostrando que cada acción estaba calculada para minimizar riesgos y maximizar efectividad. Dentro del vehículo, los policías comenzaron a intercambiar información sobre los miembros capturados, asegurándose de identificar a líderes y recolectar información crítica. Cada detalle podía ser decisivo en operaciones futuras. Sabían que habían logrado mucho, pero también comprendían que esta victoria era solo un paso en una lucha mucho más grande contra el crimen organizado. El sol comenzaba a caer sobre la carretera. Las sombras largas y los tonos anaranjados del cielo iluminaban la escena mientras el autobús avanzaba como un símbolo de resistencia y estrategia. Cada policía sabía que la operación no había terminado completamente, pero en ese momento, cada segundo de tensión, cada disparo y cada decisión tomada había marcado la diferencia entre la vida y la muerte, entre la victoria y el desastre. Mientras el vehículo continuaba su camino, la sensación de peligro aún estaba presente. Cada curva de la carretera, cada sombra que se movía a lo lejos era observada con atención. Los agentes se mantenían alerta, preparados para cualquier situación inesperada. Sabían que cualquier distracción podía ser fatal, y su entrenamiento y disciplina los mantenían enfocados. Al llegar a un lugar seguro, los prisioneros fueron asegurados, revisados y trasladados bajo estrictas medidas de control. Los agentes revisaban nuevamente sus armas, comunicaban la situación a los superiores y evaluaban la operación en tiempo real. Cada detalle era importante, cada acción tomada podía tener consecuencias en los próximos días. El enfrentamiento en la carretera sería recordado como uno de los momentos más intensos y estratégicos de toda la operación policial. Los Zetas, derrotados y humillados, se retiraban, pero su amenaza no desaparecía. Para los agentes, cada victoria servía como preparación para desafíos aún mayores, y cada operación les enseñaba lecciones vitales sobre coordinación, valentía y la importancia de mantenerse siempre un paso adelante. El autobús continuaba su recorrido, y dentro de él, los policías intercambiaban miradas silenciosas. Sabían que habían logrado algo extraordinario, pero también comprendían que la guerra contra los carteles no termina nunca. Cada operación, cada enfrentamiento, cada decisión cuenta, y cada segundo puede cambiar el destino de todos los involucrados. Mientras el autobús avanzaba, cada agente ajustaba su posición con precisión. Algunos revisaban los pasillos, otros las ventanillas, asegurándose de que ningún Zeta se acercara por sorpresa. Cada movimiento de los sicarios afuera era detectado, cada intento de emboscada frustrado. Los gritos de los criminales se mezclaban con el rugido del motor y el sonido de radios comunicando cada acción en tiempo real. Uno de los líderes de los Zetas, desesperado, intentaba organizar a su grupo, pero la confusión y el miedo se apoderaban de ellos. Cada intento de avanzar era detenido por disparos precisos desde el interior del autobús. Los policías, coordinados como una unidad perfecta, actuaban sin dudar. Cada segundo contaba, cada acción era vital. Dentro, algunos agentes comenzaron a asegurar a los prisioneros, esposándolos y controlando sus movimientos. Otros revisaban armas y cargadores, preparados para cualquier ataque inesperado. Cada miembro del equipo tenía claro su rol: mantener la seguridad del autobús, neutralizar amenazas y proteger a sus compañeros. Afueras, los Zetas heridos retrocedían, buscando cobertura. Sabían que estaban en desventaja y que cualquier movimiento en falso podría costarles la vida. Uno de ellos intentó acercarse por un lateral, pero fue rápidamente detectado y neutralizado.
La coordinación entre el autobús y los helicópteros de apoyo aseguraba que ninguna vía de escape fuera posible. Los minutos se convertían en eternidades. El corazón de cada policía latía con fuerza, pero la disciplina mantenía la calma. Cada gesto, cada mirada, cada señal era parte de un plan que se desarrollaba a la perfección. Ninguno de los Zetas podía prever la magnitud del control dentro del autobús. Mientras la carretera se extendía frente a ellos, los agentes comenzaron a intercambiar información sobre los capturados. Cada dato, cada nombre, cada posición estratégica de los sicarios era vital para futuras operaciones. Sabían que la victoria de ese día sería solo un paso en una lucha mucho más grande y peligrosa. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo de rojo y naranja. Las sombras largas hacían que la carretera pareciera aún más hostil. Los Zetas, derrotados y desesperados, huían en silencio, mientras los policías mantenían la vigilancia constante. Cada curva del camino, cada arbusto, cada sombra era observada. Nada pasaba desapercibido. Al llegar a un punto seguro, los agentes comenzaron a descender del autobús con cuidado. Revisaban que no hubiera heridos graves entre ellos, aseguraban a los prisioneros y comunicaban la situación a los superiores. Todo debía estar documentado, cada detalle registrado. La operación había sido un éxito, pero no había tiempo para relajarse. La guerra contra los carteles continuaba, y cada victoria era solo una parte de un conflicto mucho mayor. Los helicópteros continuaban sobrevolando la zona, asegurándose de que ningún Zeta escapara. Cada movimiento del cartel era monitoreado y cada reacción anticipada. Los policías, aún dentro del autobús y fuera de él, sabían que el peligro podía surgir en cualquier momento, pero su entrenamiento y coordinación los mantenían preparados. Mientras avanzaban hacia la base, la sensación de tensión comenzaba a mezclarse con un tenue alivio. Habían sobrevivido a uno de los enfrentamientos más peligrosos de sus vidas, pero cada uno sabía que la calma era temporal. La guerra contra el crimen organizado no conoce pausas, y cada operación dejaba lecciones grabadas en la memoria de los que habían participado. Dentro del autobús, las miradas silenciosas entre los agentes lo decían todo. Cada uno comprendía la magnitud de lo ocurrido. Cada segundo de acción, cada disparo, cada decisión tomada había sido crucial. Habían enfrentado a uno de los carteles más violentos y habían salido victoriosos. Esa sensación de triunfo, aunque intensa, venía acompañada de la certeza de que muchas otras batallas los esperaban. El autobús continuaba su recorrido, avanzando por la carretera en silencio, como un gigante que había enfrentado la tormenta y sobrevivido. Los agentes se mantenían alerta, preparados para cualquier situación inesperada, cada uno consciente de que la vida podía cambiar en un instante. Cada curva del camino era observada, cada sonido analizado, cada sombra evaluada. La seguridad no era un lujo, sino una necesidad constante. La carretera seguía extendiéndose frente a ellos, y con cada kilómetro recorrido, los policías consolidaban su victoria, aunque sabían que la verdadera lucha apenas comenzaba. La operación había sido un ejemplo de estrategia, coordinación y valor, demostrando que incluso en situaciones extremas, la disciplina y la preparación podían superar cualquier amenaza. Mientras el autobús avanzaba, cada policía ajustaba su posición y revisaba el estado de los demás. Algunos se aseguraban de que los prisioneros estuvieran controlados, otros vigilaban cada ventanilla, cada rincón del pasillo, anticipando cualquier ataque sorpresa. Cada movimiento de los Zetas afuera era detectado al instante. Cada sombra, cada ruido, era analizado con precisión. Afuera, los sicarios intentaban reagruparse, pero la coordinación impecable de los agentes hacía que sus esfuerzos fueran inútiles. Uno de los líderes del cartel, herido y desesperado, intentaba dar órdenes mientras su grupo caía en el caos. La tensión era palpable. Cada disparo desde el interior del autobús era medido, calculado, buscando neutralizar la amenaza sin poner en riesgo a los agentes. Dentro, algunos policías intercambiaban miradas y gestos silenciosos, comunicándose sin palabras, moviéndose como una unidad perfectamente sincronizada. El motor del autobús rugía mientras avanzaba por la carretera, y los helicópteros sobrevolaban la zona, monitoreando cada movimiento. Algunos Zetas intentaron escapar por caminos laterales, pero fueron interceptados de inmediato. Cada agente dentro del autobús sabía exactamente qué hacer en cada segundo, y esa precisión convertía la situación en un despliegue de estrategia y disciplina impecable. Minutos después, los Zetas comenzaron a retroceder, heridos y desmoralizados. Cada intento de contraataque era rápidamente detenido. Los agentes mantenían la vigilancia constante,
conscientes de que cualquier error podía ser fatal. Afuera, los sicarios se dispersaban, buscando refugio sin éxito, mientras los helicópteros coordinaban con los agentes la ubicación de cada uno. Dentro del autobús, los agentes aseguraban a los prisioneros, revisaban armas y cargadores, y compartían información clave sobre la operación. Cada detalle era vital, cada gesto contaba. La adrenalina corría por sus venas, pero la disciplina y la preparación mantenían el control. Sabían que habían sobrevivido a uno de los enfrentamientos más peligrosos de sus vidas, pero también comprendían que la guerra contra los carteles continuaba y que cada victoria era solo un paso en un conflicto mucho más grande. A medida que el autobús avanzaba, el sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, pintando el cielo de tonos rojizos y anaranjados. Las sombras largas hacían que la carretera pareciera aún más hostil. Los zetas, derrotados y desorganizados, se retiraban en silencio, mientras los agentes mantenían la vigilancia constante. Cada curva del camino, cada arbusto, cada sombra era observada con atención. Nada pasaba desapercibido. Al llegar a un lugar seguro, los policías descendieron del autobús con cuidado, asegurando a los prisioneros y revisando que no hubiera heridos graves. Cada acción estaba documentada, cada detalle registrado. La operación había sido un éxito, pero los agentes sabían que la calma era solo temporal. La lucha contra el crimen organizado no conocía pausas, y cada enfrentamiento dejaba lecciones que podían salvar vidas en el futuro. Mientras los helicópteros continuaban sobrevolando la zona, los agentes dentro y fuera del autobús permanecían alerta, observando cada movimiento. La carretera que antes parecía ordinaria se había convertido en escenario de una de las operaciones más estratégicas y peligrosas. Cada policía sabía que la coordinación, el entrenamiento y la disciplina habían sido la diferencia entre la vida y la muerte. El autobús avanzaba lentamente, cada agente consciente de que el peligro podía surgir en cualquier momento. Las horas pasaban, y aunque la tensión empezaba a ceder, la sensación de alerta nunca desaparecía completamente. Cada kilómetro recorrido era una prueba de resistencia, de valor y de estrategia, demostrando que incluso en situaciones extremas, la preparación y la coordinación podían vencer cualquier amenaza. Mientras la noche se aproximaba, el autobús seguía su camino hacia la base segura. Los agentes intercambiaban miradas silenciosas, conscientes de que habían logrado algo extraordinario. Cada segundo de tensión, cada disparo, cada decisión tomada había sido crucial. Habían enfrentado a uno de los carteles más peligrosos del país y habían salido victoriosos. La victoria era real, pero la guerra aún no había terminado.